Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Bienvenidos, hoy es 10 de junio del 2016. En el calendario de Jehová es 4 de Shiván del año 5776. Estamos en el día 48 de la cuenta del Omer. Solo faltan 2 días para la fiesta de Shavuot, o como le conocemos, Pentecostés. La porción que vamos a estudiar esta noche se llama Bemidbar, que significa en el desierto. De hecho, es el título en hebreo del libro de Números, en el desierto. Y la porción que vamos a leer es de Números 1:1 a Números 4:20. Es la porción de este Shabbat. Nosotros nos vamos a concentrar en una porción más pequeña. Números 3, del 12 al 13. Ese va a ser el texto que nos va a servir como porción principal para este Shabbat. Números 3, del 12 al 13. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Entonces, el principio bíblico que vamos a estudiar esta noche es la primogenitura. O la ley del primer nacido, la primogenitura. Es interesante ver en esta porción, aquí ya habían salido hace tiempo de Egipto. Dios los había sacado a todo el pueblo de Israel de esclavitud. Había oído su clamor en esta tierra y mandó a Aarón y a Moisés para liberar a su pueblo. Y cuando da la ley por escrito, habla acerca de los primogénitos y declara que después de salir de Egipto, a causa de que él acabó con todos los primogénitos en esta tierra, todos aquellos que no pusieron la marca de la sangre en la Pascua, todos los que murieron, a causa de eso, él declaró que todos los primogénitos de Israel, tanto de animales como de seres humanos, iban a pertenecer a Jehová. Y es una porción importante porque vamos a ver cómo en toda la Escritura este principio se mantiene. De hecho, proféticamente va a hablar del primogénito de todos nosotros y también de cómo nosotros cumplimos esta ley de los primogénitos hoy en día. Sobre todo esperando el regreso de Jesús para reunir a todo su pueblo. Entonces, la primera mención de la primogenitura no es en Éxodo, no es en Números,
sino es en Génesis 4:4. Y es muy importante cada vez que nosotros estudiamos un concepto bíblico o un principio bíblico, para poder entender lo que Dios estableció, tenemos que investigar en la palabra cuál es la primera mención de este concepto o principio. Entonces, la primera vez que la Biblia habla de los primogénitos es en Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En esta porción vemos la historia de Caín y Abel. Y esta porción nos cuenta que Abel sintió en su corazón el deseo de traer una ofrenda para Jehová. Entonces Caín y Abel trajeron su ofrenda a Jehová de lo que les había nacido, y es la primera vez que se menciona en toda la Biblia a los primogénitos. En esta ocasión habla de primogénitos de animales, animales limpios que eran utilizados para el sacrificio. Pero recordemos algo muy importante, aquí todavía no estaba dada la Torá por escrito, pero era un principio bíblico que Dios había comunicado a los seres humanos, y entonces Abel estaba haciendo uso de este privilegio y llevó de un animal de sus ovejas el primogénito como sacrificio agradable a Jehová. Entonces el primer nacido, la primera vez que se menciona la primogenitura en la Biblia, era para un sacrificio a Jehová de un animal limpio, sin defecto, macho, de 1 año, como queda establecido mucho tiempo después, ya que Jehová dio la ley por escrito. Pero es muy importante encontrar en toda la Biblia, desde Génesis en adelante hasta el libro de Apocalipsis, vamos a ver muchas porciones donde habla de la primogenitura y cómo proféticamente se cumple en toda la Escritura. Entonces, la primera vez se habla de un sacrificio como una ofrenda a Jehová, y es muy importante. Vamos a Deuteronomio 21 del 15 al 17. En esta ocasión vamos a ver una porción que es mucho tiempo después de la porción que leímos en Números, pero vamos a ver que se mantiene este principio bíblico, la primogenitura. Entonces Dios establece aquí lo siguiente, Deuteronomio 21 del 15 al 17. Si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho ¿de qué? De la primogenitura. Entonces aquí vemos otro aspecto importante donde la Biblia nos habla de este principio bíblico de la primogenitura. No importan los sentimientos o el amor que se tenía por los hijos, siempre la primogenitura recaía para el primer nacido varón en la casa. Y también nos dice algo más importante,
que a este primer varón nacido en la casa le correspondía una doble porción. ¿Por qué una doble porción? Por algo muy interesante. Cuando se destinaba al primer nacido en la casa, prácticamente si el padre fallecía, él es el que tomaba la responsabilidad de todo el hogar o de toda la tribu, y entonces a él se le daba una doble porción como bendición para hacerse cargo en sus nuevas responsabilidades como el primogénito de la casa. Entonces siempre el primer varón nacido en la casa tenía derecho a una doble porción o una doble bendición. Y es importante. Entonces, vamos a ver a través de la Escritura que no siempre la primogenitura recaía sobre el primer nacido varón en la casa. Y créanme que no es una contradicción. Más adelante vamos a ver el significado de la palabra primogénito en griego y en hebreo, y se van a dar cuenta de algo muy importante. De hecho, cuando lleguemos a la parte profética de la primogenitura, va a ser mucho más claro para nosotros. Pero vamos a ver dos ejemplos importantes. Por ejemplo, la historia de Jacob y Esaú. Entonces, en Génesis 25, del 23 al 26, sucede el primer caso de este tipo, que siempre está apuntando en el futuro a la parte profética. Génesis 25, del 20 al 23. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Panadaram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar ¿a quién? A Jehová. Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, aquí, con la primogenitura, originalmente le correspondía a Esaú. Pero si leen con cuidado todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que Jehová sabía lo que iba a pasar en el futuro con los dos, especialmente con Esaú, porque Esaú cometió un error muy grande. Aunque Dios había dado este principio bíblico de la primogenitura y ya lo vemos aplicado en todo el libro de Génesis, todavía no daba la ley por escrito. Todavía no llegamos al momento que Dios le entregó la ley a Moisés por escrito. Pero ya estaba en práctica este principio bíblico. Y lo que pasó es que Dios sabía lo que iba a pasar en el futuro con Esaú. Entonces Él determinó que en esta ocasión Jacob iba a ser el que iba a recibir el derecho de la primogenitura. Más adelante, del 27 al 28 y hasta el 29, vamos a ver que cuando llegó el momento, Jacob recibió esta doble porción y la bendición de su padre. Y la cuestión aquí
que también es muy importante. Isaac estaba aferrado a darle la primogenitura a su hijo Esaú, pero él la había despreciado por un plato de lentejas y había perdido el derecho así de la primogenitura. Dios lo sabía desde antes de que nacieran, desde que estaban peleando en el vientre de su madre. Entonces, él determinó que el que iba a tener el derecho a causa de este error tan grave de Esaú iba a ser su hermano menor Jacob. Entonces vamos a leer esta porción nada más para que escuchen la bendición y la doble porción que le dio Isaac a su hijo Jacob. Génesis 27 del 27 al 29. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Hay otra porción parecida a esta. No la vamos a leer porque no tenemos tiempo. Pero cuando tocó el tiempo de Jacobo, bendecir a los hijos de su hijo José en Egipto, a sus nietos Efraín y Manasés, de la misma manera que él como hijo menor recibió la primogenitura, también le sucedió a Efraín, que era el menor en esa familia, y fue prácticamente también establecido por Dios. Y cuando antes de morir Jacob hubo de bendecir a sus nietos, que también reclamó como parte de las tribus de Israel, a la hora de bendecirlos, él puso su mano derecha sobre Efraín. Su hijo le corrigió, pero él le dijo que Dios había establecido que fuera así. Entonces bendijo y le dio la primogenitura a su nieto Efraín. Todas estas ocasiones en que vemos esto en la Escritura, proféticamente nos están señalando para el tiempo que habría de venir el Mesías. El Mesías habría de ser primogénito en muchos sentidos. Pero es importante que entendamos, según la traducción de las palabras originales en griego y en hebreo, cuál es el significado de esta palabra primogénito. Entonces, más adelante, en Romanos 8, 28, 29, vamos a ver un texto donde Pablo está escribiendo a las iglesias en Roma, explicando precisamente en Jesús cómo se cumple proféticamente todas estas porciones que acabamos de leer. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Entonces, algo aquí importante. ¿Cómo puede ser Jesús el primogénito si no fue el primer ser humano que nació? Si no fue el primer
varón de toda la creación, ¿cómo puede ser el primogénito entre muchos hermanos? Vamos a leer Colosenses 1 del 12 al 18. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito ¿de qué? De toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los que, de todos los muertos, para que en todos tenga la preeminencia. Entonces vamos a entender qué significa esta palabra primogénito. En griego es la palabra prototokos y su significado es primer nacido. Pero esta palabra prototokos proviene de la raíz griega protos, que significa primero en lugar o en tiempo, primero en rango, en influencia, en honor, jefe o director. Entonces vemos que no en todos los casos, porque la misma palabra en su idioma original nos dice que se puede usar esta palabra primogénito de dos maneras. Con el primero que nace en la casa, o el que tiene derecho a tener el primer rango en influencia o en honor determinado por Dios, que fue exactamente lo que sucedió con Jacob y lo que sucedió con Efraín. En muchos casos en la Biblia vimos que la primogenitura era para el primer nacido, pero en casos especiales también Dios usaba esta designación de primogénito a alguien que tenía más honor o más rango con respecto al primer nacido en la casa. ¿Por qué? En la historia de Jacob y Esaú, Esaú despreció su primogenitura. Entonces Dios estableció que el derecho se iba a trasladar al hermano siguiente en rango, pero que como él merecía o se iba a ser merecedor de esta distinción, lo colocó en primer rango con respecto al primogénito original. Y eso fue lo que sucedió en la historia de Jacob y Esaú. En el caso de Efraín y Manasés sucede algo parecido. Dios consideró que Efraín, por rango y por honor, merecía más la primogenitura que Manasés. Y fue como lo estableció. Ahora, proféticamente, esto también nos señala que el primogénito de toda la creación y el primogénito de los muertos también iba a ser señalado no por ser el primero que nació ni el primero que murió, sino por rango y por honor. Este rango y este honor fue dado a nuestro Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, que no fue el primogénito, en su familia sí,
pero no con respecto a la creación, como dice aquí en la carta a Colosenses, ni el primogénito de los muertos, no fue el primero en morir de toda la creación, pero por su rango y por su honor, Dios lo distinguió con la primogenitura para toda su creación, y esto es algo muy importante. En hebreo la palabra primogénito tiene un significado muy parecido a la palabra en griego. En hebreo es la palabra bekor, que significa primer nacido o primerizo, pero su raíz, que es la palabra bakar, significa primer nacido, nuevo fruto, primogénito o ser designado primerizo. Entonces, como lo vemos en el Antiguo Testamento, Bekor se ajusta perfectamente a la historia de Jacob y a la historia de Efraín. Todo esto proféticamente apuntando a la persona de nuestro Mesías, que habría de venir a cumplir proféticamente con esta ley de la primogenitura. Entonces, esta porción en Colosenses nos dice dos cosas muy importantes. Jesús es el primogénito de toda la creación y Jesús es el primogénito de los muertos, el primer fruto de la resurrección. Hechos 26 del 22 al 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Vean cómo en el libro de los Hechos se hace mención que desde los profetas y Moisés esto fue establecido por Dios en la persona de Jesús, nuestro Mesías. Primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pero ustedes se van a preguntar, ¿y nosotros ahora, como gentiles agregados al pueblo de Israel por nuestra fe, qué relación tenemos con la bendición de la primogenitura? Ya lo vimos antes de que Dios diera la ley, cuando Dios entregó la ley a Moisés, cómo se cumple proféticamente en la persona de Jesús, y ahora a nosotros, cómo se aplica a nuestra vida diaria o qué relación tiene con nosotros los gentiles creyentes. Vamos al libro de Hebreos, vamos a leer dos porciones ya para finalizar. Hebreos 12 del 15 al 16. Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea inmoral ni profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura. El autor de Hebreos nos está exhortando, hermanos, a que tengamos cuidado con las bendiciones que Dios establece para no caer en el error que cayó Esaú como ejemplo para todos nosotros. La primogenitura es algo muy importante, pero hoy en día ya no solo se reduce a los primeros nacidos de cada familia.
y van a verlo más adelante. Vamos a leer del 22 al 24. Esta exhortación del autor de Hebreos es para todo creyente que ha recibido la salvación por fe en Cristo Jesús, el Mesías. Más bien, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos ¿en dónde? En los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En esta porción de Hebreos 12, después de exhortar a tener cuidado con las bendiciones que Dios estableció, en el versículo 17 al 21 está poniendo como ejemplo el autor de Hebreos cuando el pueblo de Israel se reunió abajo del monte Sinaí, cuando Dios quería bendecir a todo el pueblo y les pidió que subieran a la cima de la montaña junto con Aarón y con Moisés para recibir la bendición de la primogenitura, el bautismo en el Espíritu y para que hablaran directamente con su Dios, sellando el pacto con el cual los había apartado de entre todas las naciones. Y del versículo 22 al 24 nos está diciendo a todos los creyentes que ahora ya no es como cuando en ese tiempo el pueblo de Israel le había pedido a Dios que se acercara a él para recibir estas bendiciones, sino que ahora todos los creyentes a través de la fe en el Mesías tenemos el derecho, si estamos escritos en el libro de la vida, a ser la asamblea de los primogénitos. Todo creyente en Cristo Jesús, desde el momento en que se reconcilia con el Padre, es sellado con la bendición de los primogénitos. Ya no como individualmente por familia, sino como la asamblea de su pueblo, que somos nombrados la asamblea de los primogénitos. Y toda esta asamblea de los primogénitos que va a ser reunida cuando venga Jesús por segunda vez, somos los que estamos inscritos en los cielos para salvación eterna. Vean cómo termina el versículo 23. A los espíritus de los justos ya hechos perfectos. A través del pacto que gracias a nuestro mediador Jesús el Mesías hizo posible con el derramamiento de su sangre. Todos los creyentes ahora, según el autor de Hebreos, somos el pueblo de Dios, los hijos del Dios viviente, la asamblea de los primogénitos, que ahora tenemos derecho a esta doble porción, esta doble bendición, para estar en la presencia de Dios por la eternidad. Pero esto no se va a cumplir con los que estamos vivos todavía. Tenemos que esperar el regreso de Jesús para que nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos de gloria. Pero ya tenemos la promesa. Todos los que están inscritos sus nombres en el libro de la vida son
precisamente la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nadie puede borrar su nombre de esta lista. Nadie puede cambiarlos de lugar porque ya fue establecido por Dios. Lo único que nos queda es mantener nuestra relación con Dios a través de nuestra fe para no desviarnos de lo que Dios estableció y perder nuestra salvación eterna. Pero cada uno de los que permanece en relación perfecta con Dios ya es parte de esta asamblea de los primogénitos que está inscrita en los cielos para la eternidad. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.